Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy nuevamente estamos reunidos en este tiempo de En los planes de Dios. Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que es un gusto volvernos a encontrar. La semana pasada no lo pudimos hacer, pero tenemos muchas cosas que compartir y yo creo que hay algo que dejamos pendiente, Willy. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar sobre los hijos? Hay Así muchas es. cosas que tocar, ¿verdad? En realidad sí, porque no es necesario. Cuando vienen los hijos, así como llegan los hijos, nosotros recién comenzamos y aprender a ser padres. Es cierto, ¿no? Porque realmente no tenemos un libro que nos enseñe a ser padres. O sea, ahora los psicólogos te dicen, haz esto, haz aquello, pero realmente si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién nos enseña a ser padres? Y muchos jóvenes inclusive llegan a ser padres sin haberse preparado, ni siquiera emocionalmente, ¿no? Así Y eso es. afecta mucho. Claro, porque si hablamos en el sentido de lo que quiere decir ser un padre, paternidad, es asumir la responsabilidad de criar, formar, dirigir y ser ejemplo para los hijos que Dios nos ha dado. Y yo pienso, ¿no? Porque cuando tú no estás preparado, no programaste la llegada de unos hijos a complementar tu Es más familia, difícil. es mucho más difícil Así es. porque no tienes las herramientas necesarias, no te sientes emocionalmente capaz de sostener esa nueva vida que llega. Quizás el momento de la alegría, de la emoción, pero luego la parte formativa. Claro, hasta cierto punto un grado de frustración, ¿no? ¿Ahora qué pasó? Y ahora llegó un hijo. ¿Ahora qué hago? Y es comenzar a aprender. Qué importante es, qué importante, Willy, es programar la llegada de nuestros hijos. El poder tener claro y decir, por ejemplo, nosotros nos casamos y decidimos tener nuestros hijos. Quizás al principio no llegaron, pero llegaron 3 años y medio después. Y eso a nosotros nos ayudó mucho, Así es. el poder estar preparados para la llegada de nuestros hijos, no solamente en la parte afectiva, en la parte emocional, sino también prepararnos Conocimiento en y conocimiento en sabiduría. y también en las cosas materiales, Willy, porque si no, no le hubiéramos podido dar a nuestros hijos las cosas que ellos necesitaban, ¿no? Así es, porque tenemos que entender que la formación de un hijo viene en la parte, no solamente en la parte de darle todo lo que él requiere materialmente, el alimento, la educación, la salud, sino sobre todo la parte emocional y espiritual, que es fundamental en la crianza de los hijos. Y yo, en ese momento me pongo a pensar, ¿no? Realmente el hecho de haber conocido a Dios nos capacitó para poder formar a nuestros hijos, porque realmente Dios nos da tantas pautas en su palabra para poder instruir a nuestros hijos desde que nacen, desde su edad temprana, el poder enseñarles, el poder formar, el poder guiarlos, ¿no? A conocerlos a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque conocimos a Cristo y Él nos capacitó para poder ser al menos buenos, intentar ser buenos en la crianza de los hijos. No, y sobre todo lo principal, que entendimos que los hijos no son nuestros, sino que son, como dice la Escritura, herencia de Jehová, son los hijos habidos en la juventud, cosa de estima, el fruto del vientre. Y yo me quedo con esa frase y me ha marcado mucho a lo largo de los años en la crianza de mis hijos. Cuando la Escritura dice que los hijos son como flechas en la aljaba del cazador, quiere decir que los hijos yo los tengo aquí Así es. y yo voy a apuntar en qué dirección los quiero dirigir, hacia dónde quiero que lleguen. A veces anhelamos y deseamos que nuestros hijos sean prósperos, que sean profesionales, que alcancen sus metas, pero lo principal que debe haber en el corazón de un padre es que tanto los hijos y las hijas sean hombres y mujeres de bien. Es cierto, Willy, y yo recuerdo la palabra del Señor que dice que Jehová anhela una descendencia que se parezca a Dios, una Amén. Así es. descendencia para Dios. Entonces, qué importante es que nosotros estemos capacitados para realmente formar a esa descendencia que es para Dios, que le pertenece a Dios, como tú bien lo decías, ¿no? Así es. Ellos son herencia de Dios para nosotros y qué importante es tener en cuenta esto para poder instruirlos, ¿no? Y de eso, yo creo que de eso es lo que tenemos que hoy empezar a abordar y a meternos en ese tema porque eh, yo creo que es importante capacitarnos para eso. Así es. Y miren,
se habla de que no hubo un hombre más sabio sobre la tierra como Salomón. Salomón es el hombre más sabio que estuvo aquí en la tierra. Pero si vamos una generación anterior a Salomón, nos estaremos refiriendo a su padre, a David. Y yo veo que Salomón es el fruto de lo que David sembró en él. Así es. Y hubo una demanda que David le hizo a Salomón ya en el final de sus días, cuando ya estaba a punto de morir. Y yo quiero leer este pasaje, que es en Primera de Reyes, capítulo 2, versos 2 y 3, donde David le dice a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. O sea, lo primero que le dice es: vas a tener que ser valiente para lo que está por venir. Y a veces criamos a los hijos como diciendo que no quiero, uy, se cayó, uy, que lo levanto, uy, que no le falte eso, uy, su lonchera. Y cuando ya están en la universidad, te llevo a la universidad, ¿qué necesitas? Mándame un yape y ahí estamos todos. Pero ¿dónde, cuándo les enseñamos a ser esforzados y valientes? Entonces, este es algo que David se lo dijo claramente a Salomón. Claro, para que sea un hombre, ¿no? Para Sí, bueno, no en el sentido del sexo, sino en el sentido de asumir responsabilidades. exacto. Y mira, yo te escucho claramente y digo, antes de empezar de repente a detallar algunos de los consejos que podríamos dar hoy día, ¿por qué fracasan los padres en la crianza de los hijos? Y ahí viene justo el segundo consejo que le dio David a Claro, porque Salomón. hay muchos padres que aman mucho a sus hijos, pero fracasan en la crianza Así es. y terminamos por tener hijos engreídos, hijos consentidos, que no honran a los padres. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo Sí. que está pasando para que haya eso, ¿no? De que se Mira. fracase en la crianza. Ajá. Y quiero culminar esta parte cuando dice, A ver, lo primero que le dice David a Salomón, dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y lo segundo que le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. O sea que va a haber bendición, que va a alegrar el corazón de Dios y por tanto Dios va a estar con nuestros hijos si nosotros les enseñamos ese camino a seguir. claro, mira, y ese camino tiene que ver con enseñarles la palabra de Dios. Así Yo creo es. que una de las razones por las que se fracasa en la crianza de los hijos es porque no consideramos a Dios en la crianza de ellos, porque no les enseñamos los estatutos, los principios de Dios a nuestros hijos. Entonces yo creo que ahí hay un fracaso, porque los padres de alguna forma tienen sus formas, sus maneras, sus creencias de cómo fueron formados y terminan aceptando eso como la única verdad y dejan de lado la palabra de Dios, dejan de lado lo que Dios dice. Yo digo, si ustedes supieran cuánta riqueza hay, Willy, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios y hay consejos para todo. Y para la crianza de los hijos vamos a ir, en el desarrollo de esto, de este podcast, vamos a ir hablando de muchas pautas y muchas porciones de la palabra que verdaderamente nos guían y nos dirigen a enseñar estos principios a nuestros hijos. Yo creo que el propósito de hoy es tratar de despejar cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a la crianza de los hijos. Si hay situaciones difíciles que no han podido superar, malos momentos que han creado heridas en el alma de nuestros hijos, esperemos que lo que hoy podamos compartir sea de ayuda y de edificación para su hogar, para la crianza de sus hijos. Entonces, el Señor, cuando habla de instruir a nuestros hijos en sus caminos, Dios nos da muchas pautas, muchas porciones de la palabra que hablan de cómo debe ser esa crianza, pero también hay otro aspecto que podemos considerar que hace que fracasemos en la crianza de los hijos, y es porque introducimos a nuestros hogares las costumbres en las que nosotros nos criaron, costumbres que realmente a veces están ligados a tradiciones del pasado que terminan dañando a nuestros hijos, ¿verdad? O a veces inclusive cuando decidimos tomar la palabra de Dios terminamos mezclando un poco de la tradición, de las costumbres Familiares, y una porción de lo que dice la palabra. de las enseñanzas de Dios. ¿No es cierto? Y en ese aspecto nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos,
para tomar cuando el Escritor dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Tenemos que aprender a separar aquellas cosas que verdaderamente edifican y convienen en la crianza de los hijos y dejar aquellas cosas que no son buenas. Y en ese aspecto tenemos que ser abiertos para tomar lo bueno ambos, porque venimos de hogares diferentes y tratar de crear un ambiente, una atmósfera ideal para la crianza de nuestros hijos. Claro, por ejemplo, si quisiéramos citar un ejemplo para ser más prácticos, ¿qué ejemplo podrías dar, a ver, de mezclar nuestras tradiciones, de mezclar ciertas costumbres que hemos tenido con la palabra? Porque la final es, tratamos de meter eso antes que en los principios de Dios. Claro, por decir, quizás no se considera el hecho de que llegas a casa y primero tantas prioridades cuando lo primero que se debe marcar es la honra y el respeto, ¿no? El llegar, saludar, tratar siempre con mucha honra a los padres, ¿no? En el libro de Levítico dice claramente en la ley de Moisés, cuando le fue dada de parte de Dios, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y añade esto, y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, tanta significancia debe tener la honra a los padres como darle en primer lugar también a Dios. Y eso se deja de lado. A veces le decimos a nuestros hijos, pero Dios te manda, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero también dice, guarda el día de reposo para el Señor. Los padres le exigimos a nuestros hijos honra, pero nos olvidamos que ellos también deben honrar a Dios. Claro, o por ejemplo, las costumbres que podríamos nosotros mencionar en la crianza de los hijos, se me ocurre, ¿no? La costumbre del trabajo, que es bueno, hay que trabajar, hay que esforzarnos, pero el poder enseñar también que es necesario dedicarle un día de descanso, de reposo al Señor, para abocarnos a Él y darle gracias por todo lo que recibimos, ¿no? ¿También es parte de eso, Willy, de poder enseñar, o yo me equivoco? No, Dios mismo lo señaló, no, 6 días trabajarás, pero el 7º me lo dedicarás a mí. O sea, es un mandato de parte de Dios. Y si nosotros lo ponemos por principio en nuestro estilo de vida, nos vamos a dar cuenta que ese día de reposo no solamente es tan necesario para nuestro cuerpo físico, sino para nuestra alma y para nuestro espíritu. Yo recuerdo mucho, un ejemplo se me viene ahorita de una situación donde la palabra dice, ¿no? Corrige a tu niño, a tu hijo de temprano. De pequeño. No, temprano, dice la palabra. Ya sé. Para que, dice de temprano, dice, corrige a tu niño temprano, así dice la palabra, sí. Corrige a tu niño desde temprano. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Hay padres que tienen costumbres antiguas y yo lo experimentas que de verdad, literal, ¿y sabes qué pasaba? Que nos levantaban a las 5 de la mañana para corregirnos. A las 5 de la mañana porque habíamos hecho travesuras un día antes y entonces en ese momento todo lo dejaban para mañana en la mañana, a las 5 de la mañana cuando nos despertaban y teníamos que ser corregidos temprano. Pero de eso no habla la palabra, habla de temprano de edad. Habla desde pequeño. Desde pequeño. A veces se piensa, y a veces me han preguntado, ¿y cuál es la edad para corregir a un niño? Ahora, no se debe pensar que cuando se habla de corrección, solamente se refiere a la parte física, o sea, ¿no? Corregirlo, sino se trata de hablar, de enseñar, de mostrarle qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así es. Así que eso, desde que nacen, desde que salen, ¿no? Que hay que hablarle, siempre hay que hablarle. Recuerdo que cuando tú estabas embarazada con nuestros hijos, les hablábamos, le cantábamos y cuando ellos nacieron, incluso reconocían nuestro tono de voz. Claro. Reconocían. Y yo recuerdo que yo llegaba del trabajo y llegaba y le daba un beso a mi esposa y me acercaba a su barriguita y le hablaba a la barriguita y inmediatamente saltaban como diciendo, llegó papá y todavía no había nacido. Claro. O sea, decimos, ¿cuánto aprenden nuestros hijos a escuchar nuestra voz? Desde el vientre de la madre. Y qué importante, así como aprenden a escuchar nuestra voz, que aprendan a escuchar a Dios, enseñarles a través de cánticos. Yo creo que Dios nos ha dado, dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Y Dios es un Dios creativo.
Y cuando nuestros niños son pequeños y aún en nuestro vientre, nosotros tenemos que ser creativos, ¿verdad? Para poder ir enseñándoles a amar a Dios. Así es. Porque nuestra seguridad no está en lo que nosotros vayamos a enseñar o a decir, sino en que ellos aprendan a conocer a Dios. Recuerdo mucho que cuando estaba Cecita, que fue el primero, me acuerdo cuando estaba en mi vientre, yo le cantaba, Cristo vive, ¿te acuerdas de esta canción? Ajá. Cristo vive en mí, me acuerdo. Y cuando ya nació, yo recuerdo que o sea, esa era la forma en que yo utilizaba para enseñarle a amar a Dios, ¿no? Y recuerdo que cuando, claro, cantando, y me acuerdo cuando él nació ya, fue creciendo, estaba pequeñito, todavía chiquitito, tenía meses, y yo le cantaba, y cada vez que escuchaba la canción, él como que prestaba atención y empezaba a moverse. Y es lo que pasaba en mi vientre, ¿no? Es algo, Como que ya la conocía. ya la conocía, ya, o sea, ya era una canción que ya la conocía. Yo creo que si podía hablar, de repente se la podía cantar. No sé si estoy exagerando, no quiero exagerar, pero la conocí perfectamente. Y otras de las cosas, Willy, que nos llevan al fracaso en la crianza de los hijos, es que a veces decimos ya, perfecto, la palabra de Dios nos capacita, nos instruye, nos da pautas para poder criar a nuestros hijos. Y buscamos de repente, pero el problema es que no lo aplicamos. Así es. Porque Mira, conociendo, perdóname mi amor, o sea, ya conociendo la verdad, ya conociendo la palabra que nos dice qué es lo que debemos hacer, no lo aplicamos porque consideramos, por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla de la varita de la corrección, hay muchos padres que no aceptan esto. Entonces, no corrigen, entonces dicen, no, esto no lo tomo. Y eso es lo que, a eso yo voy, ¿no? Yo conociendo la palabra y amando como amo a mi hijo, decido no aplicar la palabra porque la considero que es parte de las épocas antiguas y no es para la actualidad, porque en ese tiempo ya no se aplica eso. No sé, Willy, ¿qué opinas tú? bueno, actualmente se considera mucho si uno golpea a un niño corrigiéndolo, se considera como maltrato. Entonces, eso es lo que nos están mostrando actualmente, pero sabemos que el hijo necio es vergüenza de sus padres. Así es. Entonces, yo creo que a nadie le gusta un niño que le haga una pataleta, un berrinche en la calle, exigiendo, tratando de tomar el control de las situaciones, cuando debe ser al revés. Por eso es cuán importante que nosotros les enseñemos desde pequeños los mandamientos, lo que Dios quiere. Dice que el hijo obedece en todo a vuestros padres, no solamente porque esto es bueno, sino porque esto agrada al Señor. Amén. La Escritura dice eso, o sea, tú eres obediente a tu papá y a tu mamá, wow, no solamente vas a quedar bien delante de tus padres, ay, mi hijo, qué obediente, sino que esto le agrada a Dios. O sea, que Sí. Dios va a ver a nuestros hijos con agrado. Dios va a ver a tu hijo con agrado. Proverbios 22:6 dice, instruye a tu niño en sus caminos, instruye al niño, voy a leer, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante es que nosotros conozcamos primeramente la palabra Así es. y ¿sabes qué, Willy? La hagamos vida, o sea, que tomemos la palabra porque seguir a Cristo y conocer a Cristo no es una religión, sino es vida, es vida. O sea, aquí no se trata de un ritual, sino se trata de hacerlo vida. Y cuando hacemos vida, va a ser más fácil la instrucción a nuestros hijos para que nunca se aparten de Dios, porque vamos a poder instruir no solamente con palabras, ¿verdad? No solamente con enseñanza, sino que nuestra propia vida va a ser el reflejo de lo que Dios nos dice que hagamos como padres. Es muy importante, Willy, porque realmente nuestra mente está tan llena de pensamientos, de conocimientos, de recuerdos, de emociones, tenemos tantas emociones, que todo eso nos pueden hacer que no dirijamos la instrucción de nuestros hijos, a la enseñanza de nuestros hijos, a la verdad que proviene de Dios. Y después vienen las tristezas, ¿no? Hijos que se van del hogar, hijos que terminan haciendo cosas que realmente entristecen el corazón de los padres, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Claro, lo que ocurre aquí es que, mira, si nosotros queremos mostrar el reino de Dios en el hogar, tenemos que ser el reflejo, o sea, expresar, permitir que ellos puedan ver la virtud de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo es Dios? Dios es amor, pero también Dios es justo. Así es. O sea, Dios no es injusto. Si tienes de repente varios hijos y un hijo hace lo incorrecto y el otro hace lo correcto, ¿a quién tú vas a honrar en ese momento? ¿A quién vas a premiar? ¿Al que hizo lo malo o al que hizo lo bueno?
Wow. ¿no? Es El amor difícil. está para los dos, Willy. Los amas a los dos, Sí, porque así es la claro, misericordia de Dios que hace vivir para justos y pecadores. claro. Pero definitivamente el hijo bueno agrada el corazón de los padres, pero el hijo necio, el hijo desobediente produce tristeza. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean de alegría, no solamente para nosotros, porque no solamente entristece el corazón de los padres, sino que trae que no sean amados por las personas que puedan ver esas actitudes. Ah. Y creo que nosotros queremos que nuestros hijos sean amados, apreciados. Por tanto, tienen que reflejar ese tipo de amor que nosotros tenemos hacia ellos, pero a causa de su obediencia, a causa de su buen comportamiento, ¿no? Y cuando dice el Señor que instruyamos desde temprano, habla de una edad temprana, Así es. desde pequeñitos. Lo que pasa es que a veces nosotros, digamos, con nuestros pensamientos que traemos, ¿no? Y eso es parte de las costumbres, pensamos que los niños pequeños no nos van a entender, Y si ¿no? entienden. Y sí entienden y están bien atentos a todo lo que ocurre, Ahora ¿no? poco tenemos un niño en la casa de bendición que tiene 2 añitos Claro, y cuando yo le digo, él se queda, vamos a orar y cerramos. Y se queda quieto y se queda tranquilo. claro. ¿Por qué? Porque reconoce la voz de autoridad. Sí. Qué importante es ejercer autoridad. Y a veces los niños nos retan pequeñitos para ver quién tiene el control, si lo tiene papá o lo tienen ellos. Y ahí nosotros tenemos que ser firmes. Exacto, yo pienso que uno ama tanto a un hijo que el deseo de nuestro corazón no es que se pierda, el deseo de nuestro corazón es que alcance sus metas, es que alcance sus objetivos, que desde pequeñito nosotros como padres aprendamos a primeramente identificar, por ejemplo, sus talentos, las habilidades que tiene, ¿no? Y instruirlo y enseñarle, capacitarlo para que pueda ir alcanzando. Y eso es desde pequeño, porque desde pequeño tú te das cuenta qué cualidades tiene. Y yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, porque ni tú ni yo somos músicos, ni tampoco cantamos, porque aunque tú tienes un poquito de la voz más entonada que yo, pero como Dios nos permitió que desde pequeño fuimos formando en ellos a nuestros hijos, por ejemplo, en el aprender a adorarle al Señor con cántico, en la alabanza. Y los tres cantan tan bonito, tan hermoso. Los tres tocan Los tres instrumentos. tocan instrumentos y eso fue parte del desarrollo. ¿Te acuerdas cuando les traíamos sus pianitos, les regalábamos las guitarritas de esas chiquititas? Y ahí vamos viendo ciertos talentos y recuerdo mucho, Willy, cuando en el caso de Gabriela, ¿te acuerdas cuando ella empezó a cantar? Eso lo viste tú, ¿no? Identificaste eso, ¿no? Qué importante es.